Bueno, nos vuelve a dar mucho gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este video y pues vamos a subirlo a nuestro canal. Vamos a estar hablando sobre el tipo de cambio que se ha estado generando una volatilidad importante por algunos sucesos que se dieron post elecciones. Y eso es lo que estaremos comentando, pero en otro video en términos de análisis fundamental. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que es el análisis técnico y pues vamos entonces a verlo. Les invitamos a que se suscriban y también a que nos puedan regalar un like, ¿verdad? Que nada les cuesta. Para nosotros nos va a ser de mucha importancia para poder despegar con nuestro canal. Vamos a ver entonces este análisis técnico. Vamos a concentrarnos en nuestra gráfica. Si tuvieron la oportunidad de ver nuestro video anterior, ustedes recordarán que para más o menos el 20 de mayo, nosotros estábamos suponiendo a través del análisis que pudieran haber dos vertientes o dos tendencias. Una es que estuviera rebotando entre los 16.61 y 16.26. Para ese momento veíamos todavía muy fuerte al tipo de cambio. No vimos realmente un efecto importante en relación a las elecciones. Sí comentábamos en el video anterior que sí se estaba generando pues una diferencia importante ya con cierto tipo de agresión por parte de las dos coaliciones, que a lo mejor eso pudiera generar un poco de nerviosismo. Sin embargo, no vimos que eso ocurriera, que se hubiera un nerviosismo que se reflejara propiamente en el tipo de cambio. Por esa razón, nosotros pensábamos que una de las comportamientos iba a ser que iba a bajar a los 16.26 y que iba a estar ahí en una resistencia de 16.61, 16.26, para que luego rompiera esos 16.61 y de esa forma respetar esta directriz que habíamos nosotros ya planteado desde varios videos anteriores. Esta directriz que fue respetada, como ustedes pueden darse cuenta, desde 2020, ¿verdad? Desde 2020 siempre se respetó, no, nunca se perforó, pero sí nos llamó la atención que por el conflicto que hubo entre Irán e Israel, que fue un sábado, si no mal recuerdo, sí se llegó a subir el tipo de cambio casi, casi hasta los 17.95, o sea, casi pegándole a los 18. A nosotros nos llamó la atención y debido a esa circunstancia, debido a esa situación en particular, pues entonces dijimos, hay probabilidad de que sí rompa, ¿verdad? En una postura un tanto conservadora y que respetar esta directriz, ¿verdad? Que viene desde 2020, que la iba a respetar, pero sí nosotros estábamos pues con la idea, ¿verdad? De que tarde o temprano la iba a romper. Y si la rompía, iba a romper también lo que es la directriz psicológica de los 17 pesos y se iba a ir hasta los 17.40. Esa era nuestra perspectiva. Sin embargo, más bien ocurrió la que está marcada con negro, ¿verdad? Donde en realidad sí llegó a subir más o menos a la media móvil de 100. Para nosotros, obviamente, es importante o era importante que rompiera la media móvil de 100 días, que es esta que estamos marcando aquí de color amarillo. La gráfica es diaria, por lo tanto, iba a haber un rompimiento justo en esta parte, de tal forma que nosotros pensábamos que con esto sí iba a romper los 17 pesos, iba a romper la directriz azul que marcamos desde 2020, iba a superarla y ahí iba a volver a bajar para volver a rebotar en esa directriz para irse a los 17.40. Nosotros realmente pensábamos que se iba a mantener en los 17.40, que probablemente si llegara a este nivel iba a volver a bajar nuevamente a la directriz para luego romper. Eso es lo que nosotros estábamos suponiendo, pero veíamos como primer objetivo los 17.40. Definitivamente la roja no se dio la roja. Sin embargo, la que nos está llamando muchísimo la atención es la de 18.50, porque definitivamente llegó hasta allá. Vamos a ponerla de color rojo para que la podamos distinguir. Por lo tanto, pues este comportamiento, pues definitivamente no se dio, era muy conservador. Veíamos que las elecciones, como mencionábamos, no iba a afectar y pues definitivamente esto no se presentó así, sino más bien se presentó en términos de color negro. Sí se rompió los 17.40, como ustedes pueden darse cuenta aquí en esta vela, se rompió de forma importante. Nosotros esperábamos que a lo mejor iba a rebotar a la baja,
por algún tiempo y luego sí pensábamos que iba otra vez a rebotar al alza, rompiendo la directriz de 17.40. Sin embargo, la rompió de forma definitiva y más o menos lo que se está presentando es este comportamiento. Llegó a los 17.77, que era otra directriz que nosotros estábamos manejando en la gráfica semanal. Aquí fue a la baja, casi regresó a los 17.40, que era una parte importante, como hasta ahí había llegado, como ustedes se pueden dar cuenta, a los 17.40, pero definitivamente la vuelve a romper y se va hasta los 18.50. Y esta es una directriz muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, ya tuvimos la necesidad debido al comportamiento tan fuerte, ¿verdad? Hacia la alza, ¿verdad? Debido a lo que está ocurriendo después de las elecciones, debido a que nadie había pensado tan abrumadora los votos que le iban a dar como victoria a Morena, pero no solamente en la presidencia, sino también en las dos cámaras, ¿no? De tal forma que iban a tener la mayoría calificada. Entonces, eso es lo que cambió y ya lo estaremos platicando en el otro video, pero en términos técnicos, pues sí, llegó hasta los 18.50. ¿Por qué decimos que este es importante? Miren, después de que fue rota esta directriz a la baja, que esto ocurrió en 22 de marzo, ya no se volvió a romper. De hecho, no se ha roto del todo. Ya hubo un cotizar hacia arriba, ¿no? Pero no podemos decir que ya hubo un rompimiento, pero sí se respetó, ¿verdad? Por eso es importante que en caso de que no se rompiera, probablemente regresaría. Si la rompe los 18.50 de forma definitiva, entonces nosotros estamos viendo el tipo de cambio en el corto, ahora sí que en el corto y en el mediano plazo, pues por ahí de los 19.55 pesos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros lo estaríamos viendo como el siguiente objetivo, en caso de que rompiera los 18.50. ¿Por qué decimos que es una importante directriz? Esta es la roja, esta directriz es la roja. Este fue el nivel antes de ascender y rebotar hasta los 25 pesos. Fíjense, esta es la directriz roja que ha sido muy importante, ¿verdad? Y anteriormente también fue importante porque aquí noten ustedes cómo sirvió de soporte. Aquí sirvió de soporte y entonces despegó. Claro, esto fue una reacción muy fuerte que llegó hasta los 25 pesos. Por tal razón, nosotros lo que estamos viendo es que si se llega a romper, precisamente ahorita estamos ahí, 18.46, 48 está actualmente el tipo de cambio en este momento que lo estamos cotizando, es 14 de junio, 2:18 de la tarde. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver que pudiera estar ocurriendo? Como están las cosas, probablemente pudiéramos ver, como ha estado ocurriendo, un regreso, pudiera ser, o quizá antes, hasta los 17.76. Y si todavía está en una condición de presión el tipo de cambio, entonces muy probablemente pudiera romper hasta llegar a los 19.55. Esa pudiera ser el comportamiento que pudiéramos nosotros pensar. Obviamente, en caso de que esto no ocurriera, probablemente lo que pudiera estar sucediendo, y lo vamos a poner de otro color, es que sí bajara efectivamente hasta los 17.76, pero lo vamos a marcar con otro color, probablemente empezaría a tomar este comportamiento, ¿verdad? Lo vamos a poner otro color, del que estamos utilizando color rojo, vamos a ponerlo de color amarillo, así. Y entonces el comportamiento pudiera estar oscilando de manera un poco horizontal en el mediano plazo entre los 17.76 y los 18.50, en caso de que no rompiera los 18.50. Y así pudiera estar comportándose. Hay que recordar que hay ciertos eventos geopolíticos que no se pueden descartar, aunque el mercado no se ha visto muy influenciado en cuanto a ello, pero sí pudiera ser que por algún conflicto geopolítico o que ganara las elecciones Donald Trump,
Entonces, muy probablemente sí pudiéramos estar pensando en un rompimiento que llegara hasta los 19.50 como primer objetivo después de los 18.50, perdón. Los 19.50. Ya llegó a alcanzar hasta, déjame ahorita nada más ver, ya llegó a alcanzar una cotización alrededor de los 19 pesos, o sea, sí alcanzó los 19 pesos. Y probablemente pudiéramos decir que este primer comportamiento aquí pudiera alcanzar los 19 pesos, pudiera regresar a los 18.50. Claro, es el que vemos como a más plazo. Y probablemente a partir de ahí pudiera entonces ahora sí rebotar hasta los 19.50 por los escenarios que se están viendo venir, ¿verdad? Hay algunos detalles que queremos comentar desde ahorita en cuanto a la decisión del Banco de México por parte de la gobernadora Rodríguez, en donde ella expresó que si el Banco de México ve necesario, va a intervenir en el mercado. El tipo de cambio flotante va a seguir, ¿verdad? Es decir, va a estar marcado por la oferta y la demanda. Lo que hace propiamente el Banco de México no es forzar un tipo de cambio, ¿verdad? Sino más bien lo que hace es participar en el mercado generando una oferta de dólares de tal manera que haga frente a la demanda, ¿no? Que se está dando de dólares y de oferta de pesos, que es lo que está provocando que el tipo de cambio suba, ¿no? Entonces, creemos que esto pudiera ser el comportamiento. La verdad es que ahora sí vemos que el color negro pudiera ser la tendencia principal que pudiera darse a corto o mediano plazo. Y eso yo creo que se va a generar hasta septiembre porque ya el presidente de México expresó que pues estas reformas que tienen que ver con el aspecto judicial, ¿verdad? Los tribunales, pero también está enmarcado un poco el ámbito financiero. Eso lo estaremos comentando en el otro video. Por eso sí pudiéramos pensar que pudiera llegar a los 19.50. De aquí a septiembre pudiera ser viable que eso ocurriera. De no hacerlo así y de que el Banco de México interviniera y se empezaran a generar ciertas cuestiones que pudieran de alguna manera normalizar o tranquilizar a los mercados, pudiéramos estar pensando entonces que va a estar entre los 18.50 y los 17.76, ¿verdad? Y ahí se va a mantener, pero llegará un momento en que va a romper los 18.50, probablemente va a bajar nuevamente a los 8.50 y entonces sí se iría hasta los 19.55 pesos, ¿no? Que eso es lo que nosotros pensamos. Lo que es un hecho, por lo que nos hace pensar así, definitivamente es el rompimiento de esta directriz, que se había respetado desde 2020, pero al romperse y de esta forma, pensamos que entonces sí pudiera ser posible que llegue hasta los 19.55, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos enmarcar. Otro aspecto, si ustedes recuerdan, vamos a ver la gráfica también del peso dólar, pero la semanal, aquí la tenemos. Miren, también lo dijimos en nuestros videos anteriores. En esta gráfica semanal pudimos trazar un canal ascendente que viene desde 94, de largo plazo. Y se ha estado manteniendo dentro, el comportamiento del tipo de cambio, dentro de este canal ascendente, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta aquí cómo ha estado respetando, ¿verdad? Eh, Aquí respetó el canal en términos de alza, ahí se regresó. En términos de soporte, también sí se ha estado respetando. Aquí respetó, aquí volvió a respetar. Y aquí estábamos viendo cómo se estaba comportando, ¿verdad? Si se rompía la baja, es que pensábamos nosotros la posibilidad de que se fuera 16.26 e inclusive hasta hablamos de 15.58, ¿no? Y como no veíamos que hubiera un efecto antes de las elecciones, por eso pensábamos, ¿no? Y vimos cómo intentó romper a la baja, definitivamente, ustedes lo pueden ver, cómo intentó romper a la baja, pero se regresó al canal ascendente. Aquí está la de 18.50, también está muy bien marcado.
y pues estamos viendo si lo rompe o no lo rompe. Recuerden que esta gráfica es semanal, cada vela representa el comportamiento del tipo de cambio en términos semanales. Entonces hay que ver si lo rompe o no lo rompe. Si lo rompe, estaríamos hablando entonces de que pudiera irse a los 19 pesos, ¿no? Que esta es una marca que ya se alcanzó para luego pasar a los 19.55 como lo estábamos comentando. Bueno, 19.51. De acuerdo a esto, porque aquí vemos que en la semanal sí hay varios soportes, viniendo de los 23, hubo soporte y luego cuando se rompió, pues ya no volvió a cotizar los 19.51. Nosotros decíamos en el anterior 19.55, más o menos. Por eso entonces probablemente pudiera llegar y comportarse dentro de este mismo canal que hemos estado señalando en esta gráfica semanal, y entonces estaríamos hablando de que pudiera irse a mediano o largo plazo hasta los 22 pesos, ¿verdad? Pero en el mediano y largo plazo. Entonces hay que estar conscientes de esta condición. Si hubo un rompimiento a la alza, lo cual pudiera marcar que pudiera subirse más, se regresó al canal, lo volvió a romper, pero se volvió a regresar al canal. Lo que nos llama la atención es esta caída del peso totalmente atípica, que posiblemente estuvo funcionando como una liga que se estiró, se estiró, se estiró, bajándose a los 16, y ahora la reacción es que la liga pues se va a rebotar, pero a la alza, ¿no? Que es más o menos lo que estamos viendo ahorita en el comportamiento con esta alza que está aquí. Pero es importante que rebase los 18.50 para pensar que pudiera llegar a los 19.50, 19.55 en el corto o mediano plazo. Y ya en el mediano y largo plazo, dijimos, pudiera llegar hasta los 23, 22 pesos, ¿no? Entonces, hay que ver qué sucede. Hay varios aspectos, varios ámbitos en ese sentido, pero lo estaremos platicando en el video donde hagamos un análisis fundamental. Nada más nos resta mostrarles la gráfica del dólar, índice de dólar. Es el comportamiento del dólar respecto a varias divisas, una canasta de divisas, y nos ayuda a ver cuando el dólar está empezándose a apreciar respecto a otras monedas o se deprecia respecto a otras monedas. Ya habíamos dicho también en videos anteriores que a partir del 3 de marzo del 2008, ¿verdad? El dólar se ha estado comportando a la alza. De hecho, se ha estado generando este canal ascendente. Como ustedes pueden darse cuenta, se ha estado respetando. Aquí se respetó en soporte, acá en resistencia, ¿verdad? Aquí volvió otra vez a respetarse en resistencia, de tal manera que ahorita estamos dentro de este canal ascendente. Lo que estamos queriendo ver es si se mantiene el canal ascendente o no. Vemos una directriz de 103.99, que es un índice, recuerden, son puntos, porque es un índice, donde sí hemos podido notar que ha respetado este comportamiento. Aquí lo respetó en términos de resistencia, igual aquí, acá sí se rompió, se fue hasta la parte alta del canal, pero ahí se ha mantenido más o menos en este nivel. Actualmente está aquí, precisamente en el soporte de esta directriz. Así que tendríamos que ver, miren, aquí también hubo un respetar. Esto fue en el 1 de agosto del 89. También se respetó, aquí se rompió, aquí bajó, se ha estado manteniendo por abajo, excepto en esta subida, pero ha estado por ahí el dólar, ¿no? Lo que es el índice dólar. Por lo tanto, para nosotros es muy importante si se respeta o no se respeta. Por un lado, si empezara a subir, entonces pudiera seguir en este canal ascendente. Sin embargo, en el muy largo plazo, es decir, este canal descendente desde 1985, si ustedes lo ven, se ve clarito cómo ha estado cayéndose en un canal de muy largo plazo, se ha estado cayendo el dólar. Es decir, ha estado cotizando, generando picos más descendentes, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que tendríamos que estar viendo. Si rompe el canal descendente, por un lado, entonces estaríamos hablando que el dólar se fortalecería de forma importante. Habría que llegar a esta zona y romperla para continuar con este canal ascendente. Eso es lo que se definirá en el futuro y no muy cercano, sino
en el largo plazo. Si se va a seguir bajando el tipo de cambio, habría que entonces respetar, ya si trazamos de esta forma, si se sigue respetando, es que el dólar va a seguir a la baja, ¿verdad? En el largo plazo. Pero en caso de que se rompiera, entonces podríamos estar pensando que se va a mantener dentro del canal ascendente, pero que es de más corto plazo, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta para ver qué es lo que sucede. Obviamente, si el índice dólar se empieza a bajar, es decir, el dólar se empieza a depreciar respecto a otras monedas, eso fortalecería nuevamente a otras divisas, como es el caso del peso. Sin embargo, creemos que la coyuntura que se ha estado generando durante 2022 y 2023, sin duda va a cambiar. Va a cambiar principalmente por las condiciones financieras que existen en México, las decisiones que López Obrador ha estado tomando al finales de su sexenio y lo que podrá y tendrá que hacer Claudia Sheinbaum dentro de ya su administración para que se mantenga o se mejore la condición financiera y no que decaiga, porque hay cierta posibilidad de que sí decaiga, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede, qué pasa, y de alguna manera todos estos sucesos pudieran marcar de una manera más específica el comportamiento del peso respecto al dólar en una probable devaluación, ¿verdad? O depreciación que se pudiera estar dando, pero eso va a depender de lo que ocurra. Sobre todo si gana Donald Trump, entonces sí estaríamos hablando de una presión más contra el peso, sumado lo que está sucediendo actualmente en México. Bueno, pues este es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver qué rumbo toma. Ya estamos casi en el lugar técnicamente donde se tendrá que definir si rompe a la alza este canal bajista o se mantiene en este canal, lo cual pudiera señalar una caída del dólar, una pérdida de valor del dólar en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que pasa y cómo se define. Por otro lado, como ustedes saben, también estamos utilizando la desviación estándar para poder también establecer algunos soportes y resistencias. En este caso, tenemos ahorita la gráfica de un año, donde estamos calculando el promedio de un año del tipo de cambio, y este se ubica en 17 pesos con 17 centavos. Y utilizando la desviación estándar, que es propiamente la volatilidad en un 44,22%, nos está marcando que actualmente el tipo de cambio que está en 18.46 está entre este 18.49 soporte y 18.93 resistencia. Mientras se mantenga de acuerdo a estos soportes y resistencias en 18.49, se mantenga ahí, va a ir hacia los 18.93. Si rompiera los 18.93, se iría a los 19.38. Todo va a depender. Si rompe los 18.49, que ahorita está, perdón, no rompe, todavía sí está dentro de los 18.49. Si se viene a la baja de los 18.49, que está ahorita en 18.46, entonces se iría hasta los 18.05. De acuerdo a la volatilidad que ha manifestado durante un año, que es del 44,22, que es lo que nos permite establecer estas resistencias. Como lo vemos aquí, está muy pegado a los 18.50, así que podría irse a los 18 o casi a los 19 pesos. Va a depender de cómo se comporte. Si lo vemos a los 6 meses, el promedio o la media se cambia a 17.05 y ahorita se encuentra en 18.46, está por abajo del 18.67, así que el nivel sería entre los 18.26 y los 18.67. Estaría fluctuando en esos niveles. Si rompe los 18.67, sería a los 19.07. Si llegara a los 18.26 y rompiera los 18.26, sería entonces hasta los 17.86, ¿verdad? Eso es lo que nos marca claro, la volatilidad cae, ¿verdad? En 40,51%, lo cual lo hace un poquito más estable y como se dan cuenta ya está en los niveles superiores. El hecho de que se mantenga todavía cotizando arriba de los 18, obviamente va a cambiar el promedio o la media, y eso provocaría entonces nuevos soportes al alza, ¿no? Habría que ver cómo se comporta. Y a 3 meses encontramos que el promedio está en 16.99, la volatilidad sigue en un 40,59%,
Y lo que nos está marcando es que el tipo de cambio actualmente está entre los 18.21 y los 18.61, estando en los 18.46. Volvemos a decir lo mismo, si rompe los 18.21 a la baja, llegaría a los 17.80. Si rompiera los 18.61, entonces pudiera ir a cotizar a los 19 pesos con 2 centavos. Así que esas son algunas otras directrices en función de la volatilidad en 3, 6 y 1 año, ¿no? Que podemos estar observando y que hay que estarlo checando, dado que eso nos permite a nosotros ver qué comportamiento pudiera darse. Pues son algunos de los, pues algunos datos que vemos en base a lo que es el análisis técnico y pues definitivamente sí se está depreciando de manera importante el peso respecto al dólar, lo cual está rompiendo resistencias al alza, lo cual en términos técnicos marcaría una fuerza que pudiera llevar, como ya dijimos, a los 19 pesos y luego a los 19.55. Así que bueno, obviamente dependiendo de la necesidad que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Como lo hemos comentado, si estamos dentro del Forex, que se invierte en muy corto plazo, pues a lo mejor en este momento sería momento de vender los dólares. Pero sin embargo, vemos que algunas corredurías en Forex están marcando que en el largo plazo mejor se compre, ¿verdad? Marca compra, lo cual ellos también ven en un horizonte más a mediano plazo que pudiera ascender todavía el tipo de cambio, es decir, una devaluación o depreciación del peso y una apreciación del dólar. Esos son algunos de los puntos y si estamos en tesorería, pues ya deberíamos de haber comprado cuando estaban en 16.20, 16.60, 17, en fin, ¿verdad? Ahorita que subió tanto, pues habría que esperar si los 18.50 se mantienen y no se rompe a la alza, entonces probablemente todavía iríamos abajo, ¿verdad? Ya vimos más o menos en los 17 pesos y quizás sería el momento de comprar. Si ya tenemos los dólares, ¿verdad? No tenemos necesidad de comprar dólares, sino que en la tesorería ya los tenemos, pues entonces más que nunca, si se mantuvieron por algún tiempo, pues más que nunca debe mantenerse, ¿verdad? Porque sí hay una gran posibilidad de que pudieran llegar a los 19 pesos. Pues esto es lo que podemos ver. Mientras tanto, si los poseen y los necesitan, pues los pueden ir gastando, ¿verdad? Los pueden ir utilizando los dólares mientras mantener algunas reservas. Así que, pues ya uno de los puntos, si rompe los 18.50, probablemente sí sería también un buen momento para comprar, pensando que llegara a los 19 pesos, 19.50. Hay que ver qué sucede. Recuerden que estos mercados son totalmente especulativos y ahorita que hay tanta volatilidad, pues todo puede pasar. Pero sí pensamos o vemos, como el video pasado, que probablemente la tendencia va a ser al alza. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos infinitamente el que nos hayan visto, ¿verdad? Les invitamos a que compartan el video, por supuesto que se suscriban y también por otro lado que nos regalen unos likes. Por lo pronto, pues es todo, así que nos vemos para el próximo video. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.